Hola amigos de Maximus, el día de hoy veremos cómo configurar niveles de ventilación, cómo cambiar las temperaturas de los niveles y qué podemos hacer dentro de cada nivel de ventilación. Encontrarán un video especial para la ventilación mínima, justamente en esta misma lista de reproducción, por si lo quieren ir a ver. Aquí estaremos hablando sobre las demás etapas sin tomar en cuenta la etapa de ventilación mínima, ya que allí hay varias configuraciones especiales que queríamos detallar en un video adicional para que sea mucho mejor de visualizar. Entonces, primero que todo, para acceder al menú de etapas de ventilación, podemos acceder directamente desde acá, desde este icono que nos va a decir en qué etapa justo nos encontramos en este momento, en este caso etapa 2, o podemos ingresar haciendo clic a través de uno de nuestros iconos de los ventiladores. También podemos ir directamente acá a la visión general, ventilación, etapas de ventilación. Entonces, estando acá en el menú de las etapas de ventilación, vamos a conseguir la consigna principal actual. Esta es la consigna objetivo de temperatura que tenemos para este controlador en este preciso momento. Por ejemplo, en este caso 23.9 grados. Esta consigna puede ir cambiando en función a la temperatura que nosotros configuramos en nuestra curva de temperatura, y esa temperatura va cambiando en función a la edad de los animales. También podemos tener consignas fijas establecidas. Estos niveles de ventilación, como podemos observar acá: manual, seguridad mínima, etapas, natural, ventilación tipo túnel, tienen una temperatura de inicio y una temperatura de detener. Estas temperaturas van cambiando en función a esta consigna principal actual. Por ejemplo, el día de hoy queremos 23.9 grados. Vemos que nuestra etapa 1 va a encender en 23.9 grados. Si el día de mañana aquí fueran 25 grados o fueran 22 grados, aquí también va a cambiar, y va a cambiar en función a esa temperatura que nosotros deseemos. Por ejemplo, en el día de hoy queremos que la ventilación natural se encienda en 28.3 grados, que serían 5.6 grados más de lo que tenemos en nuestra consigna. Ese mismo valor va a seguir estando allí cada vez que cambie la consigna principal actual. Igual que el valor de detener también va a ir cambiando en función a esta consigna. Entonces, tenemos luego la función mover todos los pasos siguientes cuando cambie la temperatura de inicio. Si nosotros activamos esta función, nos va a permitir cada vez que nosotros hagamos cambios acá en una temperatura de inicio de una etapa, que automáticamente se muevan todas las otras temperaturas de inicio de las demás etapas. Entonces es como para hacer una configuración de pronto más rápido, lo podemos tener activo sin ningún problema. Aquí luego vamos a encontrar esta tablita donde tenemos las etapas de ventilación que nombraba anteriormente. Tenemos temperatura de inicio, como ya les mencionaba, la temperatura a la cual va a activarse esta etapa; temperatura para detener, la temperatura a la cual se va a apagar o se va a detener la etapa de ventilación y va a pasar a la anterior; la, la velocidad mínima de funcionamiento en el caso que tengamos extractores variables configurados en nuestro sistema. Todos estos datos son configurables, los podemos cambiar. El máximo, que es la velocidad máxima que puede tener en esta etapa de ventilación mi extractor de velocidad variable. Tiempo de funcionamiento y duración de ciclo. Esto es para cuando tenemos extractores con temporizador. Podemos definir tiempo de funcionamiento, que sería el tiempo de encendido, y la duración de ciclo, que sería el tiempo de encendido más el tiempo de apagado. Por ejemplo, aquí tenemos 45 segundos de encendido, tiempo de funcionamiento, y tenemos 2 minutos de ciclo. En este caso, el controlador encendería 45 segundos y 1 minuto 15 estaría apagado para completar los 2 minutos del ciclo total. Luego tenemos por acá en algunas casillas esta opción de diferencial. Esta opción de diferencial es el rango máximo que va a tener un extractor variable para ir desde el porcentaje mínimo hasta el porcentaje máximo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en la etapa 2 enciende en 23.9 grados. En 23.9 grados enciende el extractor variable al 25%. Si la temperatura empieza a aumentar, por ejemplo, aumenta 0.5 grados más, que sería 24.4 grados más, 24.4 grados más, nuestro extractor iría desde el 25 hasta el 50% cuando esa temperatura alcance 23.9 más
0.5 del diferencial. De igual forma va subiendo gradualmente. Por ejemplo, en 0.3 grados de diferencia más sobre esta temperatura, no sería 25 grados, 25%, sino que sería 30% o un 40%. Entonces, a medida que va aumentando la temperatura, mi porcentaje del extractor va a ir aumentando también, tomando en cuenta el diferencial desde esta velocidad mínima hasta esta velocidad máxima. ¿Esto qué nos ayuda? Nos ayuda a que en la etapa de ventilación, si tenemos un extractor al 25% y la temperatura va aumentando, también gradualmente vaya aumentando mi extractor la velocidad en función a esa temperatura. Ahora, si nosotros queremos configurar que sea una temperatura estática, que sea prenda al 50 y esté en el 50, podemos colocar aquí mínimo 50, máximo 50, ya con eso siempre va a estar a la misma velocidad. O ahorita vamos a poder observar dentro de las etapas de ventilación una opción que es para hacer funcionar los extractores a velocidad constante. Entonces, inicialmente la ventilación manual. La ventilación manual va a tener una temperatura a la que se puede iniciar sola y una temperatura a la que si llegamos nosotros a emprenderla manualmente, si llega a alcanzar esa temperatura se va a apagar. Por ejemplo, vamos a hacer un lavado en el galpón, vamos a hacer una vacuna, lo que sea. El día de hoy yo quiero 23.9 grados. Yo digo, si por casualidad yo tengo activa esta función y se me llega a subir a más de 25 grados porque se me olvidó deshabilitarlo, bueno, porque ya 25 lo considero que es caliente, se me apague automáticamente. Ingresamos a la ventilación manual. Aquí yo voy a poder configurar diferentes tipos de ventilación manual, puedo cambiarles el nombre y puedo, por ejemplo, prender o apagar un extractor, ya configurar como yo quiera hacerlo. Si es un extractor variable, como en este caso, colocarlo variable. Vamos a tener la opción en extractores on-off de apagado, encendido y temporizador. Temporizador es lo que veíamos anteriormente de tiempo de funcionamiento y duración de ciclo. En los extractores variables vamos a tener temporizador también. Cuando lo colocamos solamente en temporizador, él va a prender, pero va a prender al 100%. Cuando yo lo coloco en variable, ya funciona con un porcentaje. Y cuando yo le coloco variable y temporizador, es que va a funcionar con un porcentaje, pero también con un tiempo de apagado. Va a prender y va a apagar, pero manteniendo un porcentaje de funcionamiento. Luego aquí tenemos tiempo de ejecución en modo manual. Cuánto tiempo yo quiero que al iniciar permanezca allí como un temporizador. O sea, yo puedo iniciarlo y decirle quiero que esté 15 minutos. Y luego de estos 15 minutos vuelva a seguir funcionando automáticamente. Nada más le doy iniciar y ya empieza como el temporizador a correr. Después de los 15 minutos se va a apagar y va a volver a la configuración automática del controlador. Velocidad de ventilador en modo manual, 25%. Aquí yo configuro, en este caso que tengo un extractor variable activo, qué porcentaje quiero que funcione. Temperatura mínima en modo manual, temperatura máxima en modo manual. Si se sale de estos parámetros de temperaturas, automáticamente el modo manual se va a detener. Entradas de aire, puedo configurar qué porcentaje de apertura. En este caso tenemos inlet, túnel, portón de túnel o cortina túnel, y tenemos cortinas naturales. Entonces yo puedo elegir qué porcentaje de apertura yo quiero tener en cada una de esas entradas de aire. Si quiero establecer un valor de consigna para alarma de presión estática, también lo puedo hacer sin problema. Si tenemos activada una compensación de presión estática, que eso lo estaremos viendo en otros videos, que también podrán encontrar aquí en el canal, si tenemos activada esa compensación de presión estática, ya estas consignas nos van a servir para mantener la presión estática dentro de este rango cuando estemos en la ventilación manual. Bueno, si nosotros iniciamos una ventilación manual, luego se va a poner en azul este botón de detener para poder apagar esa ventilación. Se puede detener por el botón porque se salga del rango de temperatura o porque alcance el tiempo máximo de ejecución en modo manual. Tenemos el menú de seguridad, la etapa de ventilación de seguridad. Es una etapa más que todo para climas muy fríos. Por ejemplo, si yo digo, si mi temperatura se baja por debajo de 5 grados, se me activa la etapa de seguridad. Y solamente cuando alcance, por ejemplo, 10 grados, se me va a volver a activar el modo automático del controlador. Entonces esto es por si hace demasiado frío, no vaya a afectar. Por ejemplo, si tengo mi ventilación mínima, es la etapa de ventilación que va a funcionar cuando estemos en la consigna, lo que deseamos, o por debajo de la consigna. Entonces, si tenemos dos extractores prendidos en ventilación mínima
empezó a ser demasiado frío, esos extractores son demasiada ventilación, empieza a bajar demasiado la temperatura. Entonces, si baja a menos de 5 grados, se me activa mi etapa de seguridad. Cada etapa de seguridad que se active va a generar una alarma, indicando a las personas que tengan para recibir las alarmas por mensaje de texto, correo o WhatsApp, y por alarma sonora del controlador, les va a indicar que se activó una alarma, una nivel de ventilación de seguridad. Entonces, por baja temperatura, en este caso. Entonces aquí podemos configurar, muy importante configurarlo siempre de acuerdo a cuáles serían las temperaturas mínimas para que caiga en una etapa de seguridad, para que no se nos vaya a activar de pronto por error, mala configuración, y nos pueda afectar en nuestra producción. Entonces, dentro de la etapa de seguridad vamos a encontrar los mismos datos, los extractores, lo que queremos definir para cada extractor, si es variable, encendido, apagado, temporizador. Vamos a poder elegir los sensores con los que va a trabajar, si queremos elegir varios sensores o unos solos. Y de igual forma vamos a tener la configuración para nuestras entradas de aire en esta etapa de seguridad. Luego de eso, la mínima, como ya les comentaba, vamos a tener un video especial solo para mínima para no extender mucho este video. Vamos a tener luego las etapas de ventilación. Estas son etapas laterales o etapas de ventilación mínima. Son como la mínima, pero ya funcionan con un encendido y apagado por temperatura. Si ingresamos a una de estas etapas, vamos a conseguir primero, bueno, los extractores, igual como lo veíamos anteriormente. Vamos a poder encenderlos, apagarlos. Vamos a tener aquí en ventilación, igual para poder elegir los sensores con los que queremos que trabaje. Tenemos esta función, hacer funcionar los ventiladores variables a velocidad constante, que era lo que les mencionaba anteriormente, para que los extractores funcionen siempre a una sola velocidad y no funcionen subiendo o bajando la velocidad en función a la temperatura, mientras que permanezca en esta etapa de ventilación. Tenemos también aumentar el diferencial cuando haga frío afuera. Si tenemos extractores variables, el diferencial que nosotros teníamos configurados es de 0.5 grados. Si queremos que ese diferencial aumente en función de la temperatura, es decir, si afuera está haciendo mucho frío, ese diferencial sea mucho más amplio, que es lo que estamos haciendo aquí, lo vamos aumentando en función a nuestra temperatura. Por ejemplo, en 5 grados sería 1.7 grados centígrados de diferencial, y ya en 25 grados 0.6 grados. Esto lo que hace es que si ya está haciendo demasiado frío afuera, la velocidad de mis extractores no va a aumentar como debería hacerlo si lo tenemos activado. Esto para evitar que ingrese tanto aire frío y pueda haber algún problema en nuestra producción. Es una función que tenemos acá. En entradas de aire tenemos igual. Como tenemos extractores variables configurados, vamos a tener una apertura mínima. Es lo mínimo que debe abrir cuando inicie esta etapa de ventilación. Apertura al 50% de velocidad. Apertura máxima. Y este valor de cerrado. Este valor de cerrado es bastante importante cuando nosotros tenemos extractores variables o tenemos extractores encendidos y tenemos extractores temporizados. Este valor de cerrado es cuando, por ejemplo, se apague un extractor de temporizador, lo que va a cerrar la entrada de aire para compensar ese extractor que se apagó. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos un extractor temporizado y un extractor encendido y aquí colocamos 0, cuando ese extractor temporizado se apague, la cortina o el inlet, lo que nosotros tengamos acá, en este caso el inlet, va a irse al 0%, lo que puede causar que la presión estática dentro de nuestro galpón aumente. Entonces, si tenemos un extractor que va a estar encendido, pero uno que va a estar temporizado, aquí configuramos un porcentaje de cerrado para que no se cierre más de este porcentaje. De esa forma aseguramos que haya una entrada de aire para el extractor que quedó encendido. Esta misma configuración aplica para la cortina túnel o para la cortina natural en este caso. Tenemos aquí tiempo de espera para preapertura de entrada de aire. ¿Cuánto tiempo va a esperar para hacer esa preapertura? Utilizar la compensación de temperatura exterior para la presión estática. Cuando tenemos compensaciones de presión estática, lo podemos activar acá. Y esto lo que nos va a ayudar es a definir diferentes alarmas. Si tenemos activadas compensaciones de presión estática en el menú de entradas de aire, que lo podemos ver en otro video, nos va a permitir manejar esa presión estática en base a la temperatura exterior. ¿Cómo funciona? Si la temperatura exterior es demasiado fría,
va a buscar que nosotros tengamos una presión estática mucho más alta dentro del galpón para que el flujo de aire adentro sea mucho menor y no se nos enfríe tanto. Si está la temperatura normal, bueno, buscar otras presiones estáticas diferentes. Por eso vemos acá que cuando está haciendo frío tenemos unas presiones estáticas más altas, y aquí cuando el clima está normal ya tenemos unas presiones estáticas más bajas, lo que nos permite más flujo de aire dentro del galpón. No compensar la apertura de entrada de aire para un valor inferior a la posición de cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos activa la compensación de presión estática, nos va a permitir que no se cierre menos de este valor. Por ejemplo, si está haciendo la compensación, se quiere cerrar menos de este valor, no lo va a dejar si tenemos activada esta función. Por motivos de seguridad, por ejemplo, si se daña un sensor o algo así, no se vaya a cerrar completamente, podemos tener activa esta función. Esto lo vamos a encontrar en todas las etapas de ventilación. Aquí en salidas tenemos también esta función que dice utilizar ciclado para los ventiladores. Si lo activamos, nos va a permitir activar varios extractores para que estos tres funcionen intercalados. Por ejemplo, si tenemos estos tres extractores encendidos y yo quiero que solamente haya un solo extractor encendido a la vez, pero que cada hora después que, por ejemplo, el ventilador lateral R1 está funcionando, dura funcionando una hora, luego viene el extractor variable de túnel, dura funcionando una hora, luego viene el extractor de túnel, así se van rotando. Esto es para ayudar con el desgaste de los motores, para que todos los motores se desgasten igual. Se puede utilizar en las etapas de ventilación para evitar que un solo extractor sea el que esté trabajando todo el tiempo, sino para que después de cierto tiempo de estar trabajando se pueda intercalar con otros extractores. Para eso tenemos que elegir los extractores con los que queremos intercalar y elegir cuántos van a estar encendidos al mismo tiempo y cuánto tiempo va a durar encendido hasta intercalar. Podemos elegir en horas y en minutos. De igual forma, en ventilación vamos a tener para elegir los sensores y vamos a tener para elegir no activar esta etapa si la temperatura exterior es inferior a. Entonces aquí ya tenemos una función nueva que nos permite definir una temperatura exterior mínima para que esta etapa no funcione. Por ejemplo, si yo digo, si mi temperatura exterior está por debajo de 0 grados centígrados, no me enciende esta etapa de ventilación por seguridad. Entonces esto nos ayuda a proteger nuestra producción si está haciendo demasiado frío afuera. Ya en entradas de aire vamos a utilizar o vamos a encontrar las mismas funciones que teníamos anteriormente. Aquí cambia en función a lo que nosotros tengamos activado. Por ejemplo, si yo coloco un extractor temporizador y coloco un extractor variable, aquí en entradas de aire ya vamos a tener todas las funciones igual como lo veíamos anteriormente. Esto cambia en función a los extractores que yo habilite. Tenemos la ventilación natural. Igual, la temperatura a la que va a empezar a funcionar. Este diferencial nos va a permitir definir cuántos grados de temperatura va a necesitar la cortina natural para ir desde la apertura mínima hasta la apertura máxima. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la temperatura empieza a funcionar, la cortina natural empieza a abrir a 28.9 grados centígrados con un 10%. Cuando la temperatura alcance 28.9 más 1.7 grados va a alcanzar el máximo, 100%. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando esté en 29.5 grados puede ir en un 40%. Cuando esté en 29.5 puede ir en un 60%. Y así, a medida que va aumentando la temperatura, la cortina natural va a ir abriendo desde el 10% hasta máximo el 100%. Y aquí yo puedo configurar cuál es el mínimo de apertura que va a tener esa cortina natural. Aquí nosotros podemos definir varias funciones para las cortinas, por ejemplo para la cortina túnel o para la cortina natural. Funciones como utilizar la compensación de temperatura exterior para la apertura, es decir, si está haciendo frío afuera tengo una apertura menor, si está haciendo calor afuera tengo una apertura mayor. Puedo elegir los sensores con los que va a funcionar.
puedo elegir apagar automáticamente los ventiladores cuando la presión estática llegue a cero. O sea, cuando la presión estática ya alcance cero porque se abrieron las cortinas naturales, que me apague todos los extractores para evitar que sigan funcionando. Lo puedo activar aquí. Apagar los ventiladores laterales cuando las temperaturas paneles alcancen, si tenemos sensores en los paneles. Apagar ventiladores de túnel cuando todas las aperturas de paneles alcancen, igual 0%. Cuando los paneles se cierren por completamente, que me apague los extractores de túnel. Tiempo de espera antes de mover después de una parada. Tiempo de espera para mover después de que se detenga la cortina. Por ejemplo, está funcionando, abrió un 10%. Después de eso, ¿cuánto tiempo tendría que esperar si se quisiera mover de nuevo? Aplicar la apertura de seguridad cuando la temperatura se encuentre por debajo de 22.8. Y aquí, ¿cuál es esa apertura de seguridad? Entonces, si está haciendo de pronto se hace demasiado frío, nosotros podemos definir aquí una temperatura mínima para que deje de funcionar la ventilación natural. Y aquí esa apertura de seguridad que va a tener, que la podemos configurar también, si está por debajo de este valor. Aquí podemos configurar ese diferencial de funcionamiento en función a la temperatura. Por ejemplo, cuando hace frío, vamos a tener un diferencial más alto. Y ya cuando tenemos un clima ambiente, vamos a tener un diferencial más bajo. Aquí nosotros lo podemos definir. Si nosotros desactiváramos esa función, ya no vamos a tener esas tablitas. Y nos va a permitir desde acá afuera configurar nuestro diferencial y nuestra apertura máxima. Eso lo podemos configurar tanto para la apertura de túnel como para la apertura de cortina natural. También tenemos funciones como deshelar, que es para cuando hace demasiado frío se pueden congelar las cortinas para que se estén moviendo constantemente y evitar que se acumule hielo en las cortinas y luego no puedan abrirse. Y también una función de secado para cerrar los paneles, permitir que se sequen cuando están mojados. Podemos hacer diferentes horarios en función a los días y moverlos a diferentes aperturas según lo que nosotros deseemos. Luego tenemos la ventilación tipo túnel. En la ventilación tipo túnel vamos a encontrar lo mismo. Podemos utilizar ciclado para los ventiladores. Podemos definir si va a estar encendido, apagado, con temporizadores. En ventilación vamos a tener la función también de seleccionar los sensores. Hacer funcionar los ventiladores variables a velocidad constante, como ya lo explicamos anteriormente. No activar esta etapa si la temperatura exterior es inferior a igual. No activar esta etapa si la edad del animal es inferior a, ya tenemos una nueva función. Dice no activar esta etapa si la edad del animal es inferior a, y podemos configurar qué edad deben tener los animales para que se pueda encender esta etapa de ventilación. Entonces, si yo coloco aquí 7 días, si los animales, cerdos, aves, la producción que nosotros tengamos en granja tiene menos de 7 días, esta etapa no se va a poder activar hasta que no cumpla con el requisito de la edad. Muy importante esto para tenerlo en cuenta. Aumentar el diferencial cuando haga frío afuera, lo mismo que ya teníamos anteriormente en los otros niveles de ventilación. Y aquí en paneles, encender los ventiladores de túnel cuando la presión estática se encuentre por debajo, y vamos a tener esta nueva función. Si la presión estática está por encima de este valor, no va a encender los extractores hasta que no baje abajo de esta consigna. Entonces ya tenemos esta nueva función acá. Todas las demás funciones son las mismas que podemos encontrar anteriormente en la explicación de los otros niveles de ventilación. Tenemos utilizar compensación de presión estática en paneles. Si quisiéramos hacerlo para los paneles, utilizar esa compensación de presión estática para hacer que estas consignas, el sistema empiece a abrir o cerrar las entradas de aire para buscar mantener la presión estática dentro de esta consigna. Por ejemplo, si ponemos aquí punto 10 y ponemos aquí punto 12, él empezará a cerrar, a abrir las cortinas para que nuestra presión estática esté en medio de este rango. Utilizar la compensación de temperatura exterior para la presión estática, lo mismo que ya veíamos anteriormente. También aquí en el menú de ventilación encontraremos nuestro menú de historial. Aquí en historial nosotros vamos a poder ver cómo han encendido en 24 horas nuestros niveles de ventilación. Vamos a tener etapa de seguridad, etapa mínima, etapas de ventilación, etapa 1, etapa 2, etapa natural y etapas de túnel. Muy importante para que tengan en cuenta en estos números, también se está sumando la etapa de seguridad y la etapa de ventilación mínima.
Entonces lo que sería nuestra etapa 1, aquí ya vendría siendo nuestra etapa 3. Para el momento de visualizar, lo tengan muy en cuenta. Aquí vamos a poder tener el historial de durante cuánto tiempo permaneció y en qué etapa de ventilación permaneció. También podemos ir días atrás para visualizar esta gráfica y ver cómo se ha comportado nuestra ventilación. Igual podemos ver acá una gráfica de flujo de aire, es un valor teórico en base al flujo de aire que nosotros hayamos registrado para nuestros extractores. Y ya con eso finalizaríamos esta explicación de los niveles de ventilación: ventilación manual, seguridad, etapas, ventilación natural y ventilación de túnel. Ya siguiendo a este video encontrarán el video de la explicación de la ventilación mínima. Entonces, muchas gracias por su tiempo, espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, recuerden que nos la pueden hacer sin ningún problema al equipo de soporte técnico de Maximus para Latinoamérica, Centroamérica. Sin ningún problema los podemos estar atendiendo. Tienen por allí nuestros teléfonos de contacto. También pueden contactar a su distribuidor según sea el caso. Si es algo que ellos no pueden ayudarles a explicar o a arreglar en su controlador, si tuvieran algún inconveniente de alguna configuración, ya pueden acercarse a nosotros también sin ningún problema. También pueden dejarnos comentarios, pueden dejarnos mensajes aquí en nuestro canal, los estaremos leyendo para poder hacer videos explicando todos esos temas que ustedes quieren conocer. Entonces, nuevamente muchas gracias por su tiempo y que tengan un buen día.